Mi nombre es Lourdes Naredo Gómez y estaré presentando el trabajo final de la materia de microbiología para el Dr. Mario. Microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, bacterias, hongos, protistas y parásitos y otros agentes como virus, viroides y priones. Es la ciencia responsable de estudiar todo lo relativo a los llamados microorganismos, microbios o formas de vida microscópicas. Los microorganismos, bacterias, virus, hongos, etc., son los seres vivos más pequeños y solo se pueden ver a través de un microscopio. Estos organismos se nutren, se multiplican y eliminan desechos o toxinas que contaminan los alimentos y causan intoxicaciones. A los microorganismos también hemos oído que se les puede decir gérmenes, virus, microbios, y a pesar de que son muy chiquitos, entre ellos presentan muchas diferencias, por eso es que los podemos distinguir entre ellos. Lo que inicialmente se puede hacer para identificarlos y clasificarlos es en su forma estructural y funcional. Ahorita en la actualidad muchos microbiólogos reconocen 3 dominios en la forma de organización de estos seres vivos. Una, las bacterias, que se les dominan eubacterias, las arqueas o arcae, como se le quiera decir, entre que son las bacterias que habitan en ambientes muy extremos, y las eucarientes, que es el dominio que se encuentra en los hongos, en las levaduras, en las algas y en los protozoarios. La microbiota humana está principalmente conformada por bacterias, eucariotas y virus. El desequilibrio en el número o tipo de colonias bacterianas que habitan en el cuerpo humano se conoce como disbiosis o disbacteriosis. Los científicos han descubierto la importancia de la microbiota en el mantenimiento de la salud y todavía se investiga para entender mejor el efecto que tiene la disbiosis en diversas enfermedades como la obesidad, diabetes, incluso las enfermedades cardiovasculares o inflamatorias del intestino. Se ha vinculado con enfermedades también neuropsiquiátricas como el autismo. Las bacterias que habitan el intestino producen metabolitos que entran al torrente sanguíneo por la absorción y la circulación enterohepática, logrando un efecto positivo en el ser humano, que incluyendo la producción de vitaminas, así como acciones antiinflamatorias y antioxidantes, diversos factores como los hábitos alimenticios, el tratamiento con antibióticos, la genética o los factores ambientales también influyen en nuestro equilibrio microbiano. Reportado que la mayor diversidad microbiana se encuentra en el tracto intestinal y en la boca. Los filos bacterianos característicos de la microbiota del ser humano son 4: el Firmicutes, actinobacterias, bacteroidetes y proteobacterias. Los microbios están presentes en los alimentos, como los encontramos en nuestro día a día, en la carne, en la cerveza, en el vino, con diferentes tipos de fermentación. Alimentos descompuestos y contaminados son la causa de las enfermedades transmitidas por alimentos. El alimento descompuesto se puede distinguir a simple vista, ya que presenta cambios en su apariencia en cuanto a olor, sabor, textura. No puedes detectar a simple vista un alimento contaminado, pero sí puedes prevenir la contaminación de los alimentos. Patógenos con capacidad de provocar enfermedades son un grupo muy pequeño, ya que estos no alteran ni transforman al alimento. Su presencia es muy difícil de detectar. Se desarrollan normalmente a temperaturas templadas y una vez dentro del organismo se reproducen y generan infecciones o elaboran toxinas. Es un microorganismo capaz de crear problemas de salud relacionados con los alimentos. A pesar de que necesite tejidos vivos para crecer y así no tiene la capacidad para desarrollarse en los alimentos, este puede ser el medio de transporte hasta el cuerpo humano, como en el caso de la hepatitis infecciosa. Se transmite a través del agua y de moluscos filtradores. Menos frecuentes también hay algunas algas marinas microscópicas que contaminan los alimentos y generan biotoxinas que se acumulan en los organismos marinos y sobre todo por la ingestión del fitoplancton que las contiene. El crecimiento microbiano que se da en los alimentos es debido al valor nutricional que tienen muchos en los alimentos. El crecimiento de microorganismos está determinado por factores intrínsecos que están vinculados con el alimento y por factores extrínsecos que están relacionados por donde se guarda el alimento. ¿Qué es lo que propicia el crecimiento de microorganismos en los alimentos? Si después de la contaminación existen las condiciones óptimas, ya sea de nutrientes, tiempo o temperatura, para que los microorganismos puedan crecer y permanecer en los alimentos, va a pasar, pero sin embargo los microorganismos no son los únicos que son responsables de las enfermedades de algún origen alimentario, ni los únicos que son peligrosos. También puede ser por las sustancias químicas, por las sustancias físicas
o por algún componente en exceso, ya sea grasa o sal. Los factores intrínsecos son las características físico-químicas del propio alimento y se dividen en varias partes. En cuanto a los nutrientes, es el mayor o menor contenido de proteínas, azúcares u otros nutrientes. El pH habla de la escala numérica que va desde el 0 hasta el 14, ya que cada microorganismo tiene un pH de crecimiento mínimo, óptimo y máximo. La actividad del agua se define como el agua libre de los alimentos que pueden aprovechar los microorganismos. Factores extrínsecos se define como las condiciones de almacenamiento y las condiciones ambientales. También se divide en varias partes. En cuanto a la temperatura, es porque los microorganismos presentan un margen de temperatura en el cual pueden crecer. El tiempo depende en las buenas condiciones de ambiente, las bacterias se pueden reproducir. La humedad es la humedad relativa, que si es muy elevada favorece el crecimiento de microorganismos, y el oxígeno es muy importante ya que las bacterias en el alimento pueden necesitar oxígeno para crecer. La curva de crecimiento es la velocidad de crecimiento que va a ser mayor cuando todas las condiciones sean óptimas. Cualquier alteración de estas condiciones se va a reflejar en la velocidad de crecimiento. Son 4 fases. La fase de adaptación, que es cuando los microorganismos se adaptan a su metabolismo a las nuevas condiciones ambientales para iniciar la fase de crecimiento exponencial. En esta fase la velocidad de crecimiento es máxima y el tiempo de generación es mínimo. La fase estacionaria es donde no se incrementa el número de bacterias, y la fase de muerte, en ella se produce una reducción del número de bacterias viables. Hay 2 formas de transmisión de las enfermedades zoonóticas. Una que es de la vía directa, que se da mediante el contacto directo con el animal infectado, y la forma indirecta, que requiere la participación de otro animal. Esto quiere decir que el agente patógeno es tomado generalmente cuando sustrae sangre de una persona infectada, completa su ciclo biológico en el vector y lo transmite a los humanos. El mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas se produce a través de la exposición directa o indirecta a los animales o a los productos derivados de estos o su entorno. Por eso las empresas dedicadas a la industria alimentaria deben tener una buena logística en cuanto a la cadena fría con la que transportan los alimentos. La cadena de frío es el conjunto de pasos que forman parte del proceso de refrigeración y congelación de los productos perecedores necesitan para llegar en óptimas condiciones hasta su consumidor final. Se denomina cadena porque está compuesta por diferentes fases o eslabones, y la temperatura en alguno de estos eslabones no es la que necesita el producto perecedero de que está transportando, pierde su calidad y se puede echar a perder. La barrera es fundamental importancia para la conservación de alimentos, dado que las barreras de un producto estable controlan los procesos de deterioro, intoxicación y fermentación no deseados. Este patógeno es un microorganismo capaz de producir una enfermedad o daño a la biología de un huésped, sea animal o vegetal. Estos agentes descritos como patógenos son las bacterias, los protozoos, los hongos, virus, viroides y los priones. Un ejemplo de un patógeno es el Campylobacter, que es una bacteria que causa una común diarrea. Normalmente puede ser por leche cruda, por agua no tratada, carnes, y dura de 2 a 10 días. Otro ejemplo es el Clostridium botulinum, que es una bacteria que se puede encontrar en la comida húmeda y con poco ácido. Normalmente es en productos enlatados y puede durar entre una semana y un año entero la recuperación. Química específica bajo la cual los microorganismos adquieren el carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y oxígeno, así como su energía, es muy variable, lo que determina que los microorganismos presenten múltiples tipos nutricionales. Una clasificación nutricional sencilla es aquella que se basa en 2 variables: la naturaleza de las fuentes de energía y de carbono. El manual para manipuladores de alimentos está hecho por los peligros causales de los ETAs, las enfermedades de transmisión alimentaria, ya que estas pueden provenir de diferentes etapas que existen a lo largo de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta la mesa. Independientemente del origen de contaminación, una vez que este alimento llega al consumidor, puede ocurrir un impacto en la salud pública. Para evitar la contaminación de los alimentos son muy sencillas y pueden ser aplicadas por quien quiera que los manipule, aprendiendo simples reglas para su manejo higiénico. La cadena alimentaria se considera que es desde el campo o producción primaria hasta el consumidor final.
Y en cuanto hablamos de la higiene de los alimentos, es todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Hay 3 tipos de peligros que pueden contaminar los alimentos y provocar un riesgo para la salud pública. El primero de ellos son el peligro de los alimentos. Se divide en 3, en los peligros físicos, químicos y biológicos. En cuanto a los físicos, está asociado a la presencia de objetos extraños en los alimentos. Esos peligros son potencialmente capaces de producir heridas en quienes consumen un alimento contaminado. Un ejemplo es las materias extrañas, como pueden ser trozos de vidrio o de madera. En cuanto a los químicos, estos peligros pueden ocurrir a lo largo de toda la cadena alimentaria, ya que la contaminación puede ocurrir desde los mesones hasta los utensilios de trabajo, ya que estos pueden tener sustancias químicas al momento de manipular los alimentos. En cuanto a los peligros biológicos, este incluye a las bacterias, parásitos y virus. Un ejemplo de los peligros puede ser los agentes zoonóticos que pueden entrar en una cadena alimentaria, los patógenos transmitidos fundamentalmente por los alimentos y los patógenos resistentes a los agentes antimicrobianos. Los tipos de contaminación de alimentos son de 3 maneras. La primaria es cuando ocurre en el proceso mismo de producción primaria de los alimentos. La segunda es la directa, que es cuando los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que los manipula. Y por último, la cruzada, que esta contaminación se entiende como el paso de un peligro presente en un alimento a otro que se encontraba inocuo. Las vías de contaminación en los alimentos ocurren por 2 razones, por vectores o basura. Los vectores contaminan normalmente con las aves, moscas, cucarachas, etcétera, ya que estos transportan los microorganismos y contaminan los alimentos, y por basura en el lugar de preparación o almacenamiento de los alimentos representa un medio de cultivo ideal para el desarrollo de microorganismos y presencia de plagas. Enfermedades transmitidas por los alimentos. Causas normalmente es cuando se consume un alimento contaminado con gérmenes que causaran la enfermedad, como puede ser bacterias, larvas o huevos. También cuando se consume un alimento contaminado con productos químicos, los síntomas son independientemente de la enfermedad que se presente. Las enfermedades más comunes transmitidas por los alimentos son salmonelosis, fiebre tifoidea, etc. Más comunes de transmitir el patógeno en los alimentos y el ciclo fecal oral corto se caracteriza cuando unas personas enfermas de ETA o portador sana no se lava las manos después de ir al baño y luego manipula alimentos que son consumidos por otras personas. Y el largo se caracteriza cuando las materias fecales llegan a corrientes de agua que se utilizan para el riego de hortalizas o frutas. El manipulador de alimentos cumple un rol fundamental para reducir la probabilidad de contaminación en los productos. 1. No pueden tener enfermedades respiratorias de estómago, heridas o infecciones. Antes de manipular alimentos debe realizar el correcto lavado de manos, debe de ducharse antes de ir a trabajar y debe mantener las uñas cortas y limpias. La ropa puede ser una fuente de contaminación de alimentos, ya que contiene microbios y tierra que provienen de nuestras actividades diarias. Deseables son lavar prolijamente vajillas y cubiertos antes de usarlos para servir alimentos, siempre utilizar jabón y agua limpia, tomar platos, cubiertos y fuentes por los bordes, cubiertos por el mango, vasos por el fondo y tazos por el mango. Los indeseables son el hurgarse o rascarse la nariz, boca, cabello, orejas, granos, heridas, quemaduras, etc. Usar anillos, pulseras, aros, relojes u otros elementos, manipular alimentos con las manos y no con utensilios, utilizar vestimenta como paño para limpiar o secar y usar el baño con la indumentría de trabajo puesta. La estadística inferencial es la parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para poder hacer deducciones sobre una totalidad basándose en la información numérica de la muestra. Normas oficiales mexicanas, NOM, son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan construir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, así como aquellas relativas a terminología y las que se refieren a su cumplimiento y aplicación. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegamos a cubrir los temas que se vieron este semestre en la materia de microbiología de los alimentos con el doctor Mario Ortiz Matamoros.